Bueno, para hacer una casa, pues hace falta muchas cosas. Primero, y obviamente lo más importante, es un buen fundamento. Pero después hay que levantar paredes, y para levantar paredes se necesitan muchos ladrillos. Y los muchos ladrillos, pues se juntan individualmente, uno a uno. Y te animo a que pienses cuáles son los ladrillos esenciales que necesitas para edificar bien tu vida espiritual, para edificar bien la etapa en la cual estás viviendo ahora, sea que estés casado, que estés soltero, que tengas hijos o no tengas hijos, que seas mayor, que ya estés jubilado, sea donde sea que estés en tu vida, en la etapa, incluso el lugar donde estés, piensa cuáles son los ladrillos esenciales que yo necesito en mi vida, ladrillos de paciencia, de fe, ladrillos de amor, perseverancia, hábitos, no sé, muchos ladrillos. Y el domingo pasado David habló con nosotros, habló de la importancia de una comunión continua, íntima, diaria con el Espíritu Santo. Y es en ello, de esa manera que crecemos, que maduramos en la fe, la manera que Cristo nos forma a su imagen. Entonces, estamos hablando, estos términos, estas palabras, estamos hablando de edificar, construir, y activamente esa palabra, ese verbo, construiré, construiré, que denota, que implica, que lo dice directamente, creo yo, compromiso. Me voy a remangar, me voy a poner las mangas aquí arriba y voy a trabajar, voy a esforzarme. Lo precioso es que al edificar la casa, como dice en Salmo 127, es el Señor que la edifica, es el Señor que hace la obra, es el Señor que hace milagros. Eh, pero no quiere decir que nos quedamos sentados, nos esforzamos en el Señor para edificar. Y esta mañana quiero que nos enfoquemos en dos pasajes, uno del Nuevo Testamento y uno del Antiguo Testamento, y los vamos a relacionar. Y el primero que vamos a ver, buscar en vuestras Biblias, Romanos capítulo 12, versículos 10 al 18. Romanos 12, del 10 al 18. Carta de Pablo. Y después vamos a buscar Nehemías 4, entonces tenerlo ya listo, ¿no? Romanos 12 y después Nehemías 4, así rápidamente vamos del uno al otro. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias por tu bondad, tu fidelidad, tu misericordia. Gracias, Señor, porque nuestros hogares, nuestras vidas, nuestra iglesia, todo lo que hay en nuestra vida está en tus manos, Señor. Y pedimos que tú nos guíes por tus caminos, Señor, que nos des fortaleza, fuerza, dirección, que nuestros ojos estén siempre enfocados en ti, Señor. Manténnos en el camino recto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy os voy a dar el principio bíblico, creo yo, el principio bíblico que caracteriza toda relación saludable. Un principio bíblico, el principio bíblico que es característico de toda relación saludable, ¿vale? Y empieza ahí en Romanos 12:10, donde dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Ahora, fácilmente podrías pensar, sí, claro, el amor, esa es la característica de toda relación saludable, eso ya lo sabemos todos. Pero no voy a hablar del amor, eso es muy importante. Pero la palabra en la cual me quiero enfocar es la palabra honor, honor o honrar, ¿vale? Y la palabra honor que encontramos aquí en griego significa, bueno, en griego timai, significa algo de gran valor, algo incluso que no tiene precio, como ese diamante Cullinan, creo que se llama, el diamante en bruto más grande que se ha encontrado, un valor increíble, o quizás una obra de arte, una escultura en Roma, en algún lugar, algo que no tiene precio. Y eso en griego es lo que significa la palabra honor que Pablo usa aquí, timai. Ahora, en hebreo, la palabra que usa Pablo, la palabra para honor, kabad, significa peso, ¿vale? Peso. Y la idea es que algo con mucho peso es muy valioso. Y bueno, hasta el día de hoy vamos al mercado central o al mercadillo y compramos algo
pues el precio se determina de acuerdo al peso, ¿vale? Dependiendo de cuánto pesa, pues más valioso es. Cuanto más pesa, más cuesta, por decirlo así. Entonces, también incluso en nuestras conversaciones, bueno, el consejo de mi amigo lleva mucho peso. ¿Qué quiere decir eso? Que le pongo mucho valor al consejo de mi amigo, que voy a prestarle atención porque lo que tiene que decir es muy valioso y es algo que me puede cambiar la vida o me puede ayudar en mis problemas, en mis dificultades. Entonces, honrar o dar honor a alguien significa reconocer lo increíblemente valioso o valiosa que esa persona es. Y ahora lo más importante, tratarla como tal, ¿vale? Reconocer lo valioso, lo valiosa que es una persona y tratarla o tratarlo como tal. Y hay tres cosas que sabemos del honor, ¿vale? De acuerdo a la Biblia, tres cosas que sabemos del honor. Primero, el honrar a las personas es un mandamiento, no es, bueno, si quiero, si tengo ganas, si me apetece, pues voy a honrar a esta persona. No, es un mandamiento, no es prescriptivo. Hay muchas cosas en la Biblia que son prescriptivos, que son consejos, que son, eh, hombre, que si tú haces esto, mejor haz esto, ¿no? Mejor ve por este camino, pero son prescriptivos. Pero hay otras cosas que son directivos, o sea, mandamientos, mandamientos. Y honrar en este pasaje y en otros es un mandamiento de Dios. Es un mandamiento de Dios. Dios nos dice claramente que el honor o el honrar es la base por la cual nos debemos relacionar los unos con los otros. O sea, en todo nuestro trato como personas, como relación en iglesia, en familia, en matrimonio, con los hijos, todo tiene que estar basado en el deseo de siempre honrar a la otra persona. Es muy importante. Y en la Biblia hay creo que más de 70 veces donde habla de esto. No tenemos tiempo para leer cada versículo. Si lo queréis, después me decís y os lo paso. Pero, por ejemplo, maridos, nos dice en 1 Pedro 3:7, debemos de honrar a nuestra mujer, a nuestra esposa. Las esposas deben de honrar, respetar a su marido. En Efesios 5:33. También incluso el matrimonio en sí debemos de honrarlo porque es un regalo o un don de Dios. Hebreos 13:4. Y hijos, hijas, niños, niñas, ya sabíais que iba allá. Hay un versículo para vosotros también, que dice que los hijos deben de honrar a sus padres. Incluso dice para que les vaya bien, para que tengan una larga vida sobre la tierra, Efesios 6:2. Eso en el ámbito familiar, pero hay otros ámbitos. Personalmente, en 1 Tesalonicenses 4:4, honra tu cuerpo, honra tu vida, cuida tu cuerpo, tu vida. Es templo del Espíritu Santo. Honra a Dios, 1 Timoteo 1:17. Pero más allá de lo familiar, lo de la vida de hogar, de familia, la vida personal también, afuera de ello, la Biblia dice honrar a las viudas. Honrar a las viudas, 1 Timoteo 5:3. Honra a los ancianos y a los que te presiden, los que presiden en la iglesia. 1 Timoteo 5:17. Y ahora entramos en un territorio un poco más difícil. Honra al jefe de tu trabajo. Oh, 1 Timoteo 6:1. Y vamos avanzando a lo más difícil. Honra a los que están en autoridad, líderes, gobierno, alcaldes. No quiere decir que estés de acuerdo con todo lo que se haga, se diga, pero honrales. Y específicamente en Romanos 13:1 dice que oremos por ellos, ¿vale? Oremos por ellos. Y después, fíjate, por si hay alguna duda de que Dios quiere que honremos a las personas, para que no digamos, bueno, tú has dicho honrar a los maridos, pero no has dicho honrar a tal y tal. Dice en 1 Pedro 2:17, honrar a todos, la honra. También habla de nuestra conducta, de actuar honorablemente en todas las cosas, Hebreos 13:1, y de honrar también a otros hermanos, hermanas, a los creyentes, a los de la iglesia. La honra es muy importante y es una directiva, es un mandamiento de Dios, honrar. Y si Dios
nos da este mandamiento de honrar al marido, a la esposa, a los hijos, a los padres, a otras personas. Cuando no mostramos honra, cuando no honramos, entonces estamos pecando contra Dios. Simplemente así, estamos pecando contra Dios. Ahora, es muy importante, creo, ya llegando a este punto, que aclaremos una cosa, ¿vale? Es muy importante esto. No honramos a las personas porque lo merecen, ¿vale? No honramos a las personas porque lo merecen, sino porque Dios nos ha dado el mandamiento de honrar, ¿vale? Dios nos ha dicho que lo hagamos, por eso lo hacemos. Y sabes que cuando mostramos honra o honramos a las personas que no lo merecen, y hay muchos que no lo merecen, cuando hacemos ello, más se puede ver a Jesús en nuestra vida. Más la gente puede ver a Jesús reflejado en nuestra vida. Cuando honramos a la gente que no merece, especialmente que no merece ser honrado, reflejamos el amor de Jesús. Jesús mismo te ha mostrado honra a ti, me ha mostrado honra a mí, nos ha honrado al dar su vida en la cruz, al aceptarnos, al recibirnos, al morir por nosotros, al morir en nuestro lugar por nosotros, cuando no merecíamos nada de Él. Y Él, por amor, lo hizo. Es un retrato precioso del Evangelio. Y de la misma manera que Él nos ha mostrado honra y nos ha dado valor, un valor increíble, pues nosotros también debemos demostrar honra a aquellos a nuestro alrededor. Entonces, primero, la honra es un mandamiento. Segundo, honrar es también una decisión. Es una decisión que tú y yo tomamos cada día porque honestamente no es natural. No es lo primero que sale de nuestro corazón. Por medio de la desobediencia del hombre, el pecado nos separó de Dios. Entonces, nuestra primera reacción humana, especialmente cuando alguien nos hace algún mal, pues no es honrar. Al contrario, es deshonrar. Entonces, ¿qué pasa? Pues en vez de tratar a alguien como alguien valioso, de mucho valor, muchas veces le devaluamos. En vez de animar, desanimamos. En vez de escuchar, gritamos. Y en el ámbito familiar, muchas veces, con las personas que más amamos, a veces gritamos más. A veces, por la confianza, por lo que sea, a veces no les tratamos bien, ¿vale? A veces deshonramos a las personas incluso más cercanas a nosotros. Otras veces no cedemos quizás. Al contrario, nos enfadamos si las cosas no se hacen como nosotros queremos. Entonces, el honor no es algo natural que sale de mí. Te voy a honrar. Me hace lo que me hace, te voy a honrar, ¿no? No es natural. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Decidir antes de hablar, antes de responder. Frena tu boca, respira, cuenta hasta 10 si quieres, y después responde de una manera que honre a la persona. Esta semana en el blog de Nueva Esperanza Church, pues hay un artículo, uno de muchos artículos, y uno de ellos esta semana se trata de esto, ¿no? Basado en Efesios 4:29. Tercero, honrar es recíproco. Honrar es recíproco. Cuando tú y yo elegimos o decidimos honrar a otra persona, recibimos honra. No honramos para que nos honren o para recibir algo, pero simplemente es algo natural, es recíproco. Pero cuando decidimos deshonrar a otra persona, ya sea por el tono de tu voz, por tus palabras, por el enfado, por la actitud, físicamente, emocionalmente, cuando comunicas a alguna persona que no importan, ¿vale? Quitas el valor de esa persona, entonces realmente te deshonras a ti mismo al deshonrarle a ella o a él. El honrar es un mandamiento, es una decisión, algo que eliges y es recíproco. Entonces, si honrar a otros es el principio bíblico que caracteriza toda relación saludable, entonces en tu casa, en tu hogar, en tu familia, en tus círculos, te pregunto hoy,
¿Qué tal llevas este principio bíblico de honor o de honrar? ¿Cómo evaluarías? ¿Os acordáis? Nehemías tuvo que examinar el daño de los muros caídos antes de establecer un plan y reconstruir o empezar a reconstruir. Digamos, si tuvieras que evaluarte y ponerte una nota del 1 al 10, 10 siendo lo mejor y 1 siendo lo peor, ¿cómo dirías que practicas el principio bíblico de honrar o de honor con tu cónyuge? ¿Estás honrando a tus hijos? ¿Qué nota te darías como padre? ¿De qué manera honras a tus padres, hijos? Hablamos de esto hace unos viernes también, ¿no? En el estudio. ¿De qué manera honras a tus padres? Tengas 7 años, tengas 15 años o tengas 50 años. ¿De qué manera honras, si eres jefe de alguna empresa, de qué manera honras a tus empleados? ¿O de qué manera honras tú a tu jefe? ¿O a las personas con las cuales trabajas? Las personas en tu círculo. En tu hogar estás creando un hogar, una casa, una familia llena de honor, que se honra uno al otro. ¿Lo estás creando con tu actitud, con tus palabras, con tus expresiones, con tus acciones? ¿O estás creando deshonor en tu familia, en tu casa? O bueno, o ni honor ni deshonor. Estáis estancados y estáis ahí. Pues eso tampoco es donde Dios quiere que estéis. Hemos leído el versículo 10, ahora veamos los demás. ¿Cómo debemos honrarnos? Aquí Pablo entra específicamente en, después de decir que esto es lo más importante, pues de esta manera podemos honrarnos unos a otros. Está escribiendo un estilo único, un estilo donde es como rápido, frases cortas, palabras cortas, pero muy lleno de directivos, directivas y mandamientos y cosas que que nos enseñan cómo honrarnos unos a otros. Dice, versículo 10 de Romanos 12, amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Hemos establecido que debemos honrar, dar honor a nuestros seres queridos. Estos versículos nos dicen de qué manera, ¿vale? Estos versículos nos dicen de qué manera. Y la primera es que honrar a otros se refleja por medio de tus afectos. Versículo 10, amaos, ahora entra el amor, amaos los unos a los otros con amor fraternal. ¿Qué quiere decir? Que el amor que yo muestro al prójimo, a mi familia, a los que quiero, a los que me caen mal, el amor que debo demostrar es un amor sincero, genuino, de verdad, un amor que sinceramente quiere y busca lo mejor para la otra persona. También habla de identificación con las personas. En el versículo 15, gozarnos con los que se gozan, llorar con los que lloran. Que tengamos tal compasión y también fundamentado sobre ese amor genuino de que podamos identificarnos con las personas, no solo ver lo que está pasando en la vida de la gente, sino sentirlo nosotros mismos, a tal punto que lloramos con ellos cuando lloran, que reímos con ellos cuando ríen, que celebramos con ellos cuando tienen victorias, que cuando las cosas van mal, pues estamos con ellos, nos identificamos. Entonces, honrar a otros se refleja por medio de nuestros afectos. Pero otra manera de honrar también, honrar a otros se refleja por medio de nuestra actitud, de la manera que actuamos. Y en el versículo 11 dice que, bueno, que no seamos perezosos. Me encanta.
Parece como Proverbios esa parte. No seamos perezosos, sino fervientes en espíritu, ¿haciendo qué? Sirviendo al Señor. Entonces, la primera actitud, ¿vale? Donde se refleja el honor es la actitud de un siervo. Mi actitud debe de ser alguien que está listo, dispuesto y pronto a servir. Pero no la actividad, el corazón. El corazón debe de ser un corazón de siervo, ¿vale? Y hago todo para el Señor. Si yo empiezo a hacer las cosas para la gente, ¡buah!, pues me voy a quemar y me va a defraudar y me voy a frustrar y me voy a enojar. Pero si yo hago todo para el Señor, mira, eso me da tranquilidad, gozo, paz y solo me enfoco en Él. Y si lo hago para el Señor, el beneficio que recibirá la gente en mi vida será fenomenal. Será fenomenal. Segunda actitud que refleja el honor es una actitud positiva. No solo una actitud de siervo, sino una actitud positiva. El versículo 12, gozosos en la esperanza. ¿Vale? O sea, quizás no hay realmente mucho motivo de gozo en mi vida hoy por las circunstancias o situaciones, pero la esperanza me da gozo porque yo sé que Jesús está en control, yo sé que algún día estaré con Él, yo sé que esto pasará, entonces mi esperanza es la que me da gozo. La esperanza me mantiene con un gozo constante. Después dice, sufridos en la tribulación, o sea, sufrimos, tenemos tribulación, tenemos problemas, pero eso no nos va a apagar, eso no nos va a derrotar, no nos va a destruir, nos mantenemos bien, sufridos en la tribulación. Y la última parte de la actitud positiva, constantes en la oración. No podemos dejar de orar. Es lo más importante que el creyente, que como creyente debemos hacer, constantemente orando, orando, porque cuando oramos estamos diciendo a Dios, dependo totalmente de ti. Mi vida está en tus manos. Mi futuro, mi presente, mi pasado, está todo en tus manos. Tercera actitud que refleja honor es una actitud sacrificial, versículo 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. ¿Qué quiere decir? Que debo tener una actitud que está constantemente dispuesto a dar, sea lo que sea, tiempo, dinero, comida, consejo, yo qué sé, cantidad de cosas que tú como hijo de Dios, como hija de Dios, puedes darle a la gente que necesita. ¿Vale? Es sacrificial, porque muchas veces cuesta. Eh, pero como hemos hablado en este mes, en estas semanas, en diferentes conexiones que hemos tenido, el Señor nos bendice ¿para qué? Nos bendice para bendecir. El Señor nos da para dar. El Señor nos transforma para que podamos llevar a las personas al que puede transformarles a ellos. Honrar a otros se refleja por medio de nuestra actitud, pero honrar a otros también se refleja por medio de las palabras. No voy a hablar mucho de esto porque hemos hablado el viernes, tuvimos el tema cómo resolver conflicto en familia y se habló mucho de las palabras, ¿no? El versículo 14 aquí dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Y no maldigáis. Lo único que quiero decir aquí en esta parte es algo muy importante para todos nosotros, yo el primero. Lo que sale de mi boca, lo que sale de nuestra boca, debe ser lo que necesita el que está el oyente. Y debe ser palabras de Dios, debe ser de Dios, debe ser cosas que edifiquen y no que destruyan. Cosas, palabras que sanan y que no hacen daño. Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta aplaca la ira, mientras la respuesta áspera la hace subir. Honra a tu familia con palabras que edifican. No quiere decir que nunca hablamos de las cosas que tenemos que hablar. Hablar la verdad en amor, tratar las cosas, los problemas, las situaciones. Mira, me siento así. Eso hay que tratarlo, pero todo en amor, en amor. Y cuarto, honrar a otros se refleja por medio de tu paz y mi paz. En este corto pasaje hay mucho que nos ayudará a resolver problemas, situaciones. Honestamente, si ponemos en práctica lo que dice, si realmente lo vivimos, tendremos una paz increíble en nuestras vidas.
El versículo 16 habla de unanimidad, unidad entre vosotros. ¿Qué quiere decir Pablo aquí? ¿Cómo podemos honrarnos? Pues buscando la armonía, buscando la armonía en tu hogar, unificando. Y chicos, si algo que deberíamos, chicos, nosotros muchachos, trabajar más, quizás es unificar en tiempos de tensión y lucha en nuestra familia. No salir de ahí y dejar, bueno, se arreglará las cosas. A veces requiere de nuestra parte que calmar la situación. Muchas veces requiere hablar con coherencia y sentido. A veces es escuchar sin tratar de ofrecer solución. El versículo 16 dice también que no seamos arrogantes. Dice que no seamos altivos. Incluso no nos asociemos con arrogantes, sino con los humildes. Y el versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal. La ira del hombre no obra justicia de Dios. Y muchas veces queremos justicia, queremos dañar cuando se nos daña, pero la vida del creyente no se caracteriza por eso, para nada. Perdona pronto, habla con tu familia o con aquel que te ha hecho daño, de lo que sientes, como quizás alguna palabra o hecho te ha herido, pero no vayas por el camino de tratar de hacer el mismo daño que esa persona te ha hecho. ¿Cómo sigue el próximo versículo? Que Pablo aquí escribe lo que debemos de hacer. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y que el versículo 18 sea un lema personal para cada uno de nosotros al procurarlo. ¿Qué dice el 18? Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Estad en paz con todos los hombres. Ahora hay un problema con honrar. Hay un problema. Ni tú ni yo lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Nosotros no lo podemos hacer, pero Dios sí lo puede hacer. Y necesitas a Jesús que haga esto a través de ti. Yo necesito a Jesús que haga esto a través de mí. Por eso en el primer versículo de este capítulo de Romanos dice, presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y te pregunto, ¿qué cambiaría si hoy le pidieses a Dios que te empodere para llenar tu hogar y tu familia y tu matrimonio y tu trabajo de honor? ¿Qué pasaría? Pues yo te digo lo que pasaría. Dios es el Dios de transformación. Y si realmente se lo pides y lo quieres y te aferras a Él y a sus palabras, verás cambios en tu vida personal, en tu hogar, en tu matrimonio, en tu familia, con tus hijos. Ahora al mismo tiempo, no digo que sea fácil. No digo que sea rápido. A veces sí, pero muchas veces no. Ya que la realidad es que hay luchas internas, hay luchas externas, luchas espirituales. Por eso es muy difícil practicar o elegir honrar a otros. En lo teórico aprobamos, pero en la práctica cuesta. Por ello, y vamos rápidamente, pero por ello me gustaría leer el segundo texto, Nehemías capítulo 4, versículo 8. Nehemías capítulo 4, versículo 8. Y me gustaría que al leer esto pensarais en las formas prácticas que nos da este pasaje que podemos usar simbólicamente para honrar nuestra familia y específicamente en medio de las luchas, porque ese es el contexto de este pasaje. Nehemías vuelve del cautiverio a reconstruir los muros caídos de Jerusalén. Al ver el daño, vuelve al pueblo y ¿qué hace? Les comparte la visión. Mira, Dios ha puesto esto en mi corazón, esto no puede estar así, los muros están caídos, están destruidos, no puede seguir así. Debemos reedificar, reconstruir, levantar los muros caídos. Y nuestro pasaje lema este año es de allí, Nehemías 2:18, donde el pueblo le responde a lo que Nehemías plantea y le dice, sí, edifiquemos, levantémonos y edifiquemos. Y dice el versículo, y esforzaron sus manos para bien. Entonces, versículo 6 del capítulo 4 de Nehemías dice, continuamos con la reconstrucción y levantamos la muralla hasta media altura, pues el pueblo trabajó con entusiasmo. Pero, ay, esa palabra pero,
Pero cuando Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los asdodeos se enteraron de que avanzaba la reconstrucción de la muralla y de que ya estábamos cerrando las brechas, se enojaron muchísimo y acordaron atacar Jerusalén y provocar disturbios en ella. Mira, cuando tú te decides a seguir los caminos de Jesús, cuando estás trabajando tu matrimonio, estás en sintonía con tu cónyuge, la relación con tus hijos va mejorando poquito a poco, cuando estás cerrando las brechas, el enemigo irá por ti. Cuando veían que avanzaba la obra, ¿qué pasó? Se enfadaron y decidieron atacar, provocar disturbios. En el versículo 11 querían matar, querían hacer lo posible para suspender la obra, para hacer cesar la obra. Y mira, el diablo, Satanás, es como león rugiente que busca a quien devorar. Y dice la palabra que él ha venido para hurtar y para matar. Ahora, saber eso es una ventaja para no relajarnos y para no darnos por vencidos. Sabemos que eso está ahí, que hay luchas espirituales. ¿Cómo nos defendemos? ¿Cómo defendemos nuestra familia? Pues Jesús dijo, mas yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Entonces acude a Él, al dador de vida. Dice Nehemías, versículo 9, dice lo que hicieron. Oramos entonces a nuestro Dios y decidimos montar guardia día y noche para defendernos de ellos. Wow, lleva el asunto directamente a Dios, sea lo que sea, llévalo directamente a Dios en oración, constantes en oración, ¿os acordáis? Porque Dios quiere que sigas edificando. Dios quiere que tu familia sea una familia saludable. Dios busca que tú construyas esa casa que Él ha diseñado, ese hogar que Él ha diseñado, esa vida que Él quiere para ti. Pero también sé sabio, aparte de orar, y pon una guardia. Pon una guardia. Cuando el enemigo ataca, ¿qué pasa? Se desencadena muchas cosas, obviamente con el fin de destruir. ¿Qué pasó? Sigamos en Nehemías, versículo 10. Por su parte, la gente de Judá decía, los cargadores desfallecen, pues son muchos los escombros. No vamos a poder reconstruir esta muralla. Oh, wow. Mira, lo que leímos de Sanbalat era un ataque externo de afuera, pero provocó en algunos del pueblo, en la parte interna de Israel, provocó desánimo, provocó temor, y de ahí se tornó en un ataque interno, una lucha interna. Del ataque externo se torna en una lucha interna, a los ánimos, al ánimo, a los pensamientos, a las emociones. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado por hacer decisiones basadas en emociones? Eso simplemente tienes que poner las noticias y vas a ver ese ejemplo. No dejes que las luchas te quiten el ánimo de trabajar. No dejes que las luchas te quiten el ánimo de edificar y de reconstruir. No pierdas la esperanza en el proceso de edificar. Pero al mismo tiempo, no descuides defender tu hogar. No descuides defender tu matrimonio, tu vida en la fe, porque muchas veces no estamos atentos al peligro. Seguimos, versículo 11. Y nuestros enemigos maquinaban, les caeremos por sorpresa y los mataremos. Así haremos que la obra se suspenda. Dice, algunos de los judíos que vivían cerca de ellos venían constantemente y nos advertían, os van a atacar por todos lados. El enemigo, como táctica y estrategia, quería atacar por sorpresa. Y de la misma manera nos pasa en nuestra vida, donde parece que las cosas van por buen camino y de repente no sabes de dónde pasa algo que no veías venir. Y había gente del pueblo, los de Judá, que vivían cerca de estos que querían destruir y habían oído el plan y dieron aviso, dieron advertencias. Y mira, Dios pone advertencias en nuestra vida. Hay señales, hay pistas en nuestro hogar, en nuestras relaciones. Estar atento a esas pistas, estar atento a esas advertencias. Cuando tu hijo ya deja de hablarte, comienza a vestirse de forma diferente, no sé, no come, no duerme, algo cambia en su conducta, su manera de ser, hay cambios en la vida normal, pero algo que no encaja. Pues
Presta atención a ello. Son advertencias, son pistas. También como los que advirtieron, mira, hay personas que Dios pone en tu camino para advertirte. Hay personas que Dios pone en tu camino para ayudarte, para animarte. Yo te animo a que oigas a aquellas personas y idealmente personas creyentes maduros, ¿vale? Que están en la palabra, que conocen la palabra, que conocen estos principios bíblicos de honor, pero también gente quizás que no son creyentes, pero que han vivido una vida en su matrimonio, que tienen experiencia, que tienen consejos, algo que te puede ayudar. Advertencias. En tu matrimonio, uno se deja de hablar con el otro por una palabra maldicha, quizás, o un temor no expresado. Puede ser o parecer algo pequeño, pero sin tratarlo, puede ser como la bola de nieve que al final se hace enorme, enorme, enorme y destruye. Presta atención a las advertencias. Vamos llegando a los pasajes preciosos que espero que nos animen. Nehemías concreta un plan de defensa. Versículo 13. Dice, así que puse a la gente por familias, con sus espadas, arcos y lanzas, detrás de las murallas, en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Me parece interesante, súper interesante y apropiado, primero que los puso por familias, ¿vale? Los puso por familias. Los que más amamos, pues con más pasión vamos a defender. Y el beneficio es para el pueblo entero. Será de victoria para todos. Y me lleva a pensar que para ser una iglesia saludable, que crece y edifica, necesitamos como meta familias saludables. Quiero animarte a que luches como familia. Ante todo lo que intente destruir tu hogar, pelea como familia por tu familia. Al mismo tiempo, no para hablar tanto de lucha, al mismo tiempo aprovecha y te animo que juegues en familia, que juguéis en familia. Toma tiempo para disfrutar juntos. Ora como familia. O si eres soltero, ora con tus amigos o eh, busca crecer juntos en la fe. Cuidaos los unos a los otros. Cosas que a veces, pues, ni los pensamos, ¿no? Descansar bien, comer bien, hacer ejercicio, honra el uno al otro, juntos como familia. Estas y muchas otras decisiones, esa es la manera de defender vuestra familia, de luchar por el matrimonio y el hogar. Esa es la espada, ese es el arco, esas cosas que nosotros podemos usar para defender. También creo que simbólicamente esas pueden ser algunas de las áreas que habla el pasaje, áreas vulnerables y desguarnecidos. Nehemías los puso ahí, en esas áreas más débiles, eh, vulnerables y desguarnecidos que defendían las familias. Protegeros los unos a los otros. ¿Cómo hacemos eso? Pues escucha. De pronto para ir, tardo para hablar, pronto para oír y lento para enfadarte, ¿no? Escucha a tus hijos. No tengas miedo de lo que van a decir tus hijos. Si tus hijos te están hablando, con sinceridad, eso es lo mejor que hay, ¿vale? Porque hay confianza, porque saben que tú les amas y que tú vas a escucharles y pueden hablar contigo. Escucha, habla las cosas, ora, ¿vale? Ora. Para terminar, versículo 14 dice, después de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo, no les tengáis miedo, acordaos del Señor, que es grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos e hijas, y por vuestras esposas y vuestros hogares. Amigo, no tengas miedo, no tengas miedo. A luchar por tu hogar, nunca olvides quién es Dios, lo que ha hecho y lo que puede hacer. Y entrégale tu hogar, entrégale tu vida, entrégale todo. Pídele a Dios que en tu hogar cada miembro honre el uno al otro. Aquí mismo, en Nueva Esperanza Church, que nos honremos unos a otros, ¿vale? Hay algunos de vosotros que, bueno, estamos todos en Zoom, pero algunos estamos más cerca que otros, ¿no? Pero donde tú estés, en tu círculo de conocidos, de amigos, de familia, ora, Dios, ayúdame a honrar.
a honrar, porque empieza contigo, empieza conmigo, empieza en nuestro corazón. Te animo esta semana que esto sea el desafío, que el desafío sea cómo puedo honrar a mi mujer, cómo puedo honrar a mi marido, cómo puedo honrar a mis hijos. Hijos, vamos a ver, cómo podemos honrar a nuestros padres. Te digo una cosa para los hijos, ora por tus padres, ora constantemente por tus padres. No es fácil ser padre, ora por ellos. Y juntos, juntos, vamos a edificar, vamos a crecer, vamos a reconstruir los muros caídos, pero tú tienes que decidir cuáles son los ladrillos que faltan en tu casa, en tu vida. ¿Cuáles son esos ladrillos?